En el año 2020, debido a la pandemia, gracias a la página o empresa llamada Masterclass, directores de la talla como Martin Scorsese, James Cameron o David Lynch sacaron clases de más o menos 3 horas, en donde se dividían por varias partes y prácticamente daban consejos de cómo iniciar tu película desde varios ángulos. En este video hablaré sobre la Masterclass de Spike Lee, el director que ha hecho películas como Do the Right Thing, Malcolm X y Black Klansman. Te recomiendo estos pasos si quieres hacer cine independiente, pero como recordatorio que estos pasos no son reglas ni obligaciones y cada quien debe encontrar a su manera la forma de hacer su propio cine. Pero vamos a comenzar con hacer la búsqueda. Explica Spike Lee que para tú conocer a tus personajes y saber qué historia quieres contar, tienes que investigar archivos, revistas, notas periodísticas, incluso música o hasta videojuegos, ya que hay que tener un conocimiento de cómo quieres manejar tu historia y tus personajes. Al terminar de hacer este trabajo, Spike Lee hace una organización con tarjetas index, que en contexto mexicano son como tarjetas bibliográficas. Estas te van a ayudar a organizar todos los aspectos del guión, antes de anotarse en la hoja completa o en el formato de guión. Se organizan de acuerdo con colores, apartando cada sección del mismo. Por ejemplo, rojo para el voiceover, verde para los diálogos y amarillo para las indicaciones técnicas. Cuando acabes todo el guión por apartado y puedes guardar esas tarjetas en una caja, significa que ya terminaste y ahora puedes armar el guión ya en el formato o en la página completa. Al estar escribiendo, Spike Lee recomienda que sea poco pero con disciplina. Tienes que estar escribiendo diariamente con la historia, ya que si escribes y dejas mucho tiempo sin escribir, prácticamente vas a perder el hilo de tu historia. Bloquear todo, porque en el tiempo de escritura solo es para la escritura. No checar celulares, televisión, computadoras u otros aspectos que te distraigan de la historia. Al momento de estar escribiendo, pide opiniones a cercanos y escuchar las críticas que te digan, aunque recalca que esto es muy difícil de hacer, ya que escuchar críticas es muy complicado de aceptar. Y también junto con esto, entender que hay críticas que pueden ser válidas o no, y cada persona tendrá que decidir las cosas que quita del guión respecto a las críticas. Tener un compañero de escritura, donde tendrás que complementarte con él, dejar el ego de lado, entender que lo importante es el guión y no las personas como tal. Asimismo, es bueno ponerse fechas de entrega, ya que estas mismas ponen el fuego para ponerse a trabajar, ya que un guionista que no tiene la capacidad de entregar a tiempo los proyectos, muy seguramente no lo seguirán contratando por irresponsable. También ya en el apartado de los personajes, Spike Lee indica que deben tener varias características y aspectos de la personalidad, que solo serán para personajes individuales por cada uno de los personajes para no tener un solo lado de la historia. Explica que en Do the Right Thing la historia está dividida en dos lados, la perspectiva afroamericana y la perspectiva italoamericana, en donde en la película se entiende que hay una rivalidad en Nueva York, y si no una rivalidad, sin momentos donde estas dos culturas chocan. Los dos bandos tienen puntos de vista válidos y estos puntos se contraponen para que exista un conflicto en la trama. Este ejemplo lo explica para que Spike Lee, siendo de Nueva York, entiende todos estos puntos y todas estas fricciones. Con esto incluye que las historias tienen que resonar contigo y la referencia más importante es tu vida, porque es algo que conoces y es algo que puedes explotar. Con esto conlleva que tengas sus propias reglas. Encuentra la forma que más te acomode y no dejes que nadie te diga cómo hacerlo. Explora, no existe la Biblia del cine. Esto referente a que no hay un reglamento donde se tengan que cumplir obligaciones o normas. Con esto, explorar los símbolos que puede tener tu historia. Obviamente esto conjunto al presupuesto que tengas, sea mucho o poco, hazlo y haz que siga adelante. Y por esto es fundamental la relación que tengas con el crew. Por ello tienes que alimentarlos bien, porque a pesar de que, aunque es una película independiente y no les estés pagando, sí tienes que respetar su trabajo y no ser grosero, ya que sin ellos la película no saldría adelante. Y con las locaciones, muchas veces como no hay presupuesto, tienes que pedir prestado, ya sea casas o patios de conocidos. Por eso tienes que respetar. Y esto cómo se hace, prácticamente cuando terminas de grabar tienes que limpiar y dejar todo como te la presentan. Porque si no lo haces, obviamente quien sea dueño del lugar se va a enojar contigo y perderás un contacto de una locación si en un momento futuro quieres grabar otra cosa. Con esto también tienes que ser flexible. Muchas veces pasa que la locación no está disponible o pasan imprevistos. Por esto, para no perder un día de rodaje, tienes que pasar a la siguiente sección, ya que si no lo haces muchas veces esto cuesta presupuesto.
Y si es una película que tienes poco presupuesto, evidentemente tienes que solucionar las cosas. En el área del casting, tienes que elegir a tus actores dependiendo la necesidad de tu historia. Si vas a tener una pareja en tu película, debes elegir a los actores por parejas. Nunca debes elegir por separado si ese es el caso, ya que a lo mejor individualmente los actores son muy buenos y hacen una actuación increíble en tu casting, pero al momento de juntarlos muchas veces pasa que no tienen química los actores. Por eso siempre, si vas a castear grupos de amigos, parejas, el casting siempre debe ser simulando estos mismos grupos de personas. Obviamente, al no tener presupuesto o un presupuesto muy limitado, siempre procura elegir caras nuevas, porque incluso en las películas independientes siempre hay actores que repiten. Y aunado a esto, no siempre el actor con el que quieras trabajar va a estar disponible. Por eso debes dar nuevas chances y oportunidades en sus películas, más si son directores nuevos. Hay una anécdota de casting de Halle Berry, que cuando Halle Berry hizo por primera vez el casting, la rechazó. Y la razón es que físicamente explica Spike Lee que no se veía como él quería que se viera el personaje. El personaje es para Jungle Fever con Wesley Snipes y Halle Berry interpreta a lo que se conoce en México como alguien del escuadrón de la muerte. O sea, alguien viciosa, o sea, alguien que se mete cosas ilícitas. Y explica Spike Lee que su físico no le daba para el personaje, pero al día siguiente regresó Halle Berry para poder hacer el casting, pero ahora ya caracterizada como el personaje, y junto a esto una gran actuación. Y así es como Halle Berry pudo obtener su primer película con Spike Lee. Spike Lee le ha dado nuevas oportunidades a actores como Queen Latifah, también en Jungle Fever, Martin Lawrence en Do the Right Thing, que Martin Lawrence es conocido por sus papeles de Bad Boys junto a Will Smith. Nunca seas tímido, ya sea para pedir prestado dinero o locaciones, o incluso para pedir a los actores que participen en tu película. También debes darle confianza a los actores para poder cambiar el texto. Obviamente después de lecturas de grupo, en donde si ellos tienen una mejor idea, lo aporten y dejar que cambien esas partes del guión. También el casting debe ser para los directores de fotografía. Si quieres trabajar con un director de fotografía, no debes escogerlo de acuerdo a su reel, que el reel es prácticamente un video presentación de su trabajo, sino es que debes de ir en persona y explicarle lo que quieres en tu película y lo que él piensa de cómo sería. Si concuerdan, lo contratas o dejas que participe en tu película. Si no tienen la misma visión, no se recomienda trabajar con alguien así. Y una de las características más importantes del director de fotografía es que debe ser flexible, porque lo más importante es el tiempo efectivo y no perder el tiempo. No puedes trabajar con un director de fotografía que tenga ese tipo de ego, ya que siempre debes de tener un plan, y la preproducción, o sea la preparación de lo que va a hacer antes de empezar a grabar, va a ser fundamental para no dar pasos en falsos, conocer las tomas que vas a hacer, no improvisar y usar el apoyo visual que quieres para tus tomas. Pero esto siempre con una organización. Y bajo esta organización, antes de correr debes gatear y aprender a hacer las cosas básicas bien. Siempre empezar con los básicos y con las bases y con lo fundamental que requiere tu historia. No hacer cosas innecesarias ni tampoco cosas que no sabes hacer o equipo que no conoces a la perfección. Al momento de que sigue acción en el rodaje, nada se debe de escuchar, a excepción de los actores, ya que el actor es humano y necesita concentración para poder hacer su interpretación. Por eso el crew debe estar unido, ya que siempre se necesita tener una organización para que no se salga de control la película. Y por lo mismo de la unión, siempre se tienen que respetar, porque si el actor en una toma se llega a equivocar o no te está entendiendo y hace otra cosa en el momento de actuar, siempre debes de tratarlo personalmente con él, en una habitación diferente y sin gritarle, y obviamente no exponerlo enfrente de todos, ya que obviamente esto va a afectar a su actuación, con ello la película. Y si durante el día ya terminaron sus tomas que habían organizado, darle al actor tomas extras, pero esto solo y solo si tienes el tiempo suficiente, y si la toma la consideras que ya quedó bien y ya no tienes tiempo, pues la dejas así y pasas a lo que sigue, e intenta crear con los actores las situaciones más reales para que las escenas queden lo más reales posibles. Por ejemplo, Spike Lee indica que en School Days el cast estaba muy amigable entre ellos y los tuvo que separar porque necesitaba que se formaran las rivalidades escolares de los grupos universitarios o de la high school de Estados Unidos. En el área de edición, la secuencia introductoria es la presentación de lo que la gente va a observar durante 2 horas. En Movetter Plus se usan simbologías, colores, para representar a los personajes, pero los actores no aparecían a un 100% y solo se usaban ciertos elementos para darle la personalidad para que el público los pudiera interesar y que se quedaran ahí 2 horas. En esos créditos introductorios debes darle las vibras de la película, desde la música hasta los gráficos. Esa introducción debe de decir: así es el camino. En el caso de la música, si vas a hacer música original,
final es fundamental ser cercano con el compositor. Nunca hacer de último momento la banda sonora, porque la película sin música no es película. Por eso en cada corte final que hagas, debes enseñarlo al compositor, para que vaya trabajando y la música pueda ser lo más perfecta posible. Y el poder de la música es muy importante, ya que te puede ayudar en el momento de editar un contraste dentro de la escena. Spike Lee cuenta que en la película Hit Good Game con Denzel Washington, lo más fácil para la escena de la confrontación o del juego final del personaje de Denzel con su hijo, lo más fácil era utilizar rap. Pero él optó por usar una música instrumental porque él quería salirse de todos los estereotipos y clichés. Por esto nunca debes hacer estos mismos y siempre experimentar. Por ello, cuando trabajes con un editor, debes involucrarlo desde el principio. Debe entender la vibra de la película, ya que hay partes de la misma que no se cambian en el guión, sino desde la edición. Después de que tengas ya la edición completa, enseña la película a tu gente más cercana y toma nota de lo que puede cambiar, para que entre el editor y el director decidan qué partes se quitan y qué partes se quedan. Por lo mismo, él debe tener material con el que él pueda trabajar. Siempre debes de proveer el suficiente material para que el editor tenga opciones de hacer su trabajo. El último punto es que el mensaje del director es crucial, ya que el cine tiene el poder en la relevancia cultural. Por eso examinar los personajes y la narrativa para poder recontar las historias y no hacer los mismos estereotipos de siempre. Y esto es lo que te recomienda Spike Lee para poder hacer tu primer película independiente. Obviamente todos estos consejos y experiencias de Spike Lee están sujetos al lugar de origen, presupuesto y equipo con el que requieras. Pero lo que da a entender en esta clase es de que hagas la película con lo que tengas y con lo que puedas. ¿Les gusta este contenido? Me harían mucho dando like, suscribiéndose y activando la campanita. Yo soy Peyton Morales y esto fue Cinema Hype.